¿Alguna vez has notado que, mientras más persigues algo, más distante parece estar? Cuanto más intentas aferrarte, más se desliza de tus manos. Y cuanto mayor es tu temor a perderlo, más te domina esa angustia. Entonces, sin darte cuenta, terminas agotado. No por lo que la vida trae, sino por la presión constante de querer tenerlo todo bajo control todo el tiempo. Hoy quiero proponerte una idea que puede transformar tu manera de desear. No se trata de abandonar tus metas, sino de aprender a desear con suavidad, sin quedarte atrapado en la ansiedad por lograr. Antes de seguir, piensa en algo que has buscado con intensidad. Quizá un nuevo rumbo profesional, una relación más profunda o un cambio en tu situación económica. Ahora pregúntate con sinceridad, ¿por qué lo quiero? ¿Qué espero sentir cuando lo consiga? Y sobre todo, ¿qué me está bloqueando para no poder recibirlo ya? Tal vez el problema no sea tu objetivo, sino el peso que le has cargado encima. Los estoicos enseñaban que la verdadera libertad interior nace cuando dejamos de pelear por controlar aquello que no está en nuestras manos. De eso vamos a hablar hoy. Cuando sueltas, todo empieza a llegar. No por arte de magia, sino porque la vida circula mejor cuando dejas de obstruirla con la obsesión de controlarlo todo. Pero antes de empezar, recuerda dejar tu me gusta, comentar y compartir para que esta energía también alcance a alguien más. Está en tus manos. Vamos a comenzar. 1. La paradoja de la búsqueda. Mientras más intentas forzar la calma, más desorden generas. Cuanto más luchas por controlar todo, más pierdes la sensación de control. Esa es la paradoja. El esfuerzo excesivo se convierte en el mismo obstáculo. Epicteto, uno de los grandes referentes del estoicismo, decía: no quieras que las cosas ocurran como tú deseas. Ama que sucedan como deben ocurrir, y hallarás paz. Sin embargo, la mayoría de nosotros hace justo lo opuesto. Empuja la vida con prisa. Quiere que el tiempo avance más rápido. Reclama respuestas inmediatas. Busca garantías absolutas. Y cuando la realidad no responde como esperábamos, nos hundimos en frustración. La paz que anhelas no se encuentra en la fuerza, sino en la entrega. Piénsalo así. Tu mente es como un lago que refleja la luz de la luna. Si metes las manos, intentando atrapar ese reflejo, solo enturbias el agua y destruyes la imagen. Pero si te detienes, respiras y sueltas, el agua vuelve a calmarse y la imagen reaparece, clara y serena. Así funciona la vida. Lo que tratas de dominar con ansiedad, se escapa. Lo que recibes con confianza, fluye. Soltar no significa rendirse, significa cambiar tu punto de apoyo. Dejar el miedo y apoyarte en la claridad. Cuando renuncias a la obsesión de control, algo en tu interior se reacomoda. La ansiedad pierde fuerza, la tensión desaparece y aquello que parecía inalcanzable empieza a acercarse de manera natural. No es magia, es un cambio de postura, es la sabiduría puesta en acción. El estoicismo no te pide que abandones tus aspiraciones, ni que olvides tus proyectos. Lo que te propone es soltar la necesidad ciega de controlar y aceptar la realidad como es, no como querrías que fuera. Porque en esa aceptación nace tu verdadera fortaleza. Actuar desde el miedo te lleva a reaccionar con desesperación. Actuar desde la confianza te da firmeza y eso transforma tus resultados. Séneca decía: la auténtica felicidad consiste en disfrutar el presente sin depender ansiosamente del futuro. Esa enseñanza es un código de sabiduría. Quien vive en paz con el ahora, nunca será esclavo de lo que aún no ha sucedido. Así que, tranquilízate. Deja de perseguir la felicidad como si estuviera escondida fuera de ti. Ella aparece cuando dejas de resistirte a lo que está ocurriendo hoy. No tienes que mendigar amor, ni demostrar tu valor, ni cargar con culpas. La aceptación estoica no es resignación, es lucidez.
es centrarte en lo que verdaderamente cuenta. Es tener la valentía de confiar en la vida sin aferrarte a la ilusión de controlarlo todo. Y al comprender esto, algo se enciende en ti. Surge una nueva fuerza que no es ruido ni tensión, sino equilibrio y dirección. Si estás escuchando estas palabras, quizá este sea tu momento de dar ese paso. Escribe aquí abajo: yo elijo confiar. Y no es solo una frase, es una nueva forma de estar en el mundo. Andy Warhol decía: en cuanto dejas de desear algo, lo obtienes. 2. Lo que es tuyo llega cuando estás completo. La mayor ilusión es creer que debes correr detrás de todo para demostrar que eres suficiente. Pero la verdad es que lo que realmente te corresponde no llega cuando suplicas, persigues o te desgastas. Llega cuando estás pleno, en paz contigo mismo, firme en los valores que practicas y consciente en tu presencia. Séneca también afirmaba: nada es suficiente para quien lo suficiente es poco. Esa sentencia revela el secreto. Quien vive en ansiedad por probar su valor, nunca logra sentir que ya lo tiene. Y por eso tantas cosas se alejan, no porque no las merezcas, sino porque todavía no te has dado a ti mismo tu verdadero valor. No puedes esperar que la vida te regale estabilidad si por dentro sigues dividido en pedazos. No puedes esperar una relación en armonía si te sigues dejando de lado solo para complacer a los demás. No puedes esperar prosperidad si continúas actuando como alguien que se sabotea en silencio. El mundo encuentra un verdadero punto de apoyo únicamente en tu totalidad. Ese cambio sucede cuando dejas de mendigar atención y comienzas a cultivar amor propio. Cuando dejas de pedir a gritos que te miren y eliges respetarte en silencio. Y cuando decides vivir así, íntegro, aunque cargues cicatrices, aunque aún estés en proceso, la vida lo reconoce. Entonces te encuentra en el camino y te entrega lo que ya estaba destinado para ti, no por compasión, sino por coherencia. 3. La energía de la carencia atrae más escasez. Existe una fuerza sutil que suele pasar desapercibida, pero que determina lo que atraes. La energía de la carencia. Cuando tu mente solo se enfoca en lo que no tienes, ese amor que no llegó, el dinero que no apareció, el reconocimiento que nunca recibiste, caes en un estado de necesidad permanente. Y el problema no es desear, sino vivir desde la falta. Es despertar cada día con la sensación de que algo esencial te falta y dejar que eso condicione tu ánimo, tus actitudes y tus elecciones. Epicteto enseñaba: las cosas no perturban a los hombres, sino la opinión que ellos tienen de ellas. Y la opinión más peligrosa que puedes alimentar es la de pensar: solo seré feliz cuando... Esa creencia invisible crea un ciclo. Cuanto más te concentras en lo que no está, más refuerzas la idea de que la carencia forma parte de tu identidad. Es como en una antigua fábula. Dos criaturas recorren el mismo camino. La primera, una mosca, solo se posa donde hay suciedad. Ve basura en cada rincón, ruido en cada gesto, defectos en cada persona. Y cuando le preguntan qué encontró, responde con desprecio: nada valioso, solo podredumbre. La segunda, una abeja, sigue exactamente la misma ruta, pero se posa sobre flores. Ve colores, aromas, vida. Y cuando le preguntan qué encontró, sonríe y dice: las flores más hermosas de la temporada. El mundo era el mismo, pero la mirada era distinta. Tu mente funciona igual. Lo que eliges enfocar se expande. Si solo observas lo que te falta, refuerzas la sensación de que nada es suficiente. Pero si entrenas tu mirada para reconocer lo que ya tienes, lo que aún florece y lo que puedes construir, tu realidad empieza a transformarse. Una mente atrapada en la escasez no percibe oportunidades, solo confirma su propia falta. Pero cuando cambias el enfoque,
De lo que falta a lo que puedes crear. De lo que no posees a lo que puedes ofrecer. Ocurre algo poderoso. Dejas de ser un mendigo emocional para convertirte en el creador de tu vida. Liberarte de la escasez es un acto de coraje, no porque desaparezca al instante, sino porque eliges no seguir alimentándola. La abundancia comienza siendo un estado interior antes de manifestarse afuera. Por eso, en lugar de repetir, necesito esto para ser feliz, cambia por, ya soy todo lo que necesito para comenzar. Y observa la diferencia. Porque cuando abandonas la identidad de carencia, empiezas a vivir como alguien que ya posee y el mundo responde a esa vibración. 4. Vive como si ya fuera real. No atraes lo que deseas con ansiedad, atraes lo que encarnas con coherencia. La mente necesita evidencias y quien actúa como si todavía estuviera esperando, lo único que hace es reforzar su falta de fe. Pero cuando caminas como alguien que ya sabe hacia dónde va, algo cambia. Cambia tu frecuencia. Y no se trata de magia, se trata de mentalidad. ¿Quieres confianza? Actúa como alguien digno de confianza. ¿Quieres respeto? Mantén tu dignidad con firmeza. ¿Quieres buenas relaciones? Conviértete en un lugar seguro. Epicteto enseñaba, primero dime quién quieres ser y luego actúa en consecuencia. Esa es la clave. Muchos esperan sentir primero para después actuar, pero el verdadero cambio sucede al revés. Actúas primero y el sentimiento llega después. Si deseas abundancia, practica la gratitud. Si quieres amor, practica la presencia. Si anhelas paz, deja de repetirte las historias viejas que te sabotean. No necesitas que el mundo cambie, necesitas modificar la energía con la que te presentas ante él. Porque cuando dejas el papel del que suplica y asumes el rol del que construye, todo a tu alrededor comienza a responder de otra manera. Y no es casualidad, es que al fin empezaste a vibrar en la frecuencia de lo que deseas. 5. El papel de la confianza. Confiar no significa quedarse quieto sin hacer nada. Confiar es atreverse a dar pasos aún con el corazón acelerado. Es caminar en medio de la oscuridad con firmeza, aunque no veas todo el recorrido. La auténtica confianza no es pasividad ni ingenuidad, es una decisión silenciosa, una fuerza interna que susurra, todavía no sé cómo será, pero sé que puedo atravesarlo. Epicteto decía, no nos alteran los hechos, sino la manera en que los interpretamos. Y precisamente ahí se manifiesta la confianza. Comienza cuando transformas la forma en que enfrentas lo que escapa a tu control. Cuando renuncias a la necesidad de controlarlo todo, ¿qué permanece? Tú mismo, tu manera de responder, tu forma de estar presente, tu capacidad de sostener el ahora con firmeza. La confianza estoica no es una fe ingenua ni un optimismo vacío. Se construye con práctica, con constancia. Nace cada vez que miras hacia atrás y reconoces que aquello que parecía un final, en realidad fue un inicio. Que lo que te quebró terminó moldeándote. Que lo que escapó a tu control te dejó más enseñanza que todas las veces en que las cosas salieron como esperabas. Aquí encaja perfectamente la sabiduría de Alan Watts. Si intentas mantenerte a flote en el agua con desesperación, te hundes. Pero si intentas hundirte, flotas. Esa es la esencia de confiar. Cuando dejas de luchar contra el presente mismo te sostiene. Cuando confías, tu mente se aquieta. Ya no derrochas energía queriendo anticipar lo impredecible. Ya no desgastas tu paz intentando manipular personas, detalles o respuestas. Respiras con más serenidad porque entiendes al fin. Tu misión es dar lo mejor de ti y lo demás no te pertenece. Marco Aurelio escribió, recibe sin arrogancia, deja ir sin apego. Y es exactamente eso. Confiar es aprender a soltar lo que nunca estuvo bajo tu poder. Es dirigir tu energía hacia donde realmente puede generar transformación. ¿Y qué ocurre cuando empiezas a vivir de ese modo? Dejas de sufrir por adelantado, duermes con mayor tranquilidad, escuchas mejor, te vuelves más presente, más entero, más libre. Los errores ya no pesan tanto porque dejas de exigirte perfección. Encuentras paz, no porque todos tus problemas se hayan resuelto, sino porque te fortaleciste lo suficiente para seguir aún en medio de la incertidumbre. Por eso hoy, no te presiones buscando todas las respuestas, no intentes adivinar lo que vendrá. Solo da el siguiente paso con calma, con conciencia y con firmeza. Ese es el sentido real de la confianza. Caminar aun cuando no existen garantías. 6. ¿Cómo llevar la calma a la vida diaria? Comprenderlo es solo el inicio.
Vivirlo es lo que cambia todo. Hablar de soltar, confiar y habitar el presente suena inspirador, pero la pregunta real es, ¿cómo hacerlo cuando la cuenta vence mañana? ¿Cómo lograrlo cuando todavía duele el corazón? ¿Cómo mantenerlo cuando parece que todo avanza afuera y tú sientes que te quedas atrás? Ahí es donde el estoicismo deja de ser filosofía y se convierte en músculo. La primera lección diaria es clara. La calma no nace del control, nace de la claridad. Y la claridad solo aparece en la presencia. Antes de querer transformar todo tu mundo, detente y observa. Mírate con sinceridad y pregúntate, ¿qué estoy intentando forzar? ¿Qué me niego a soltar? A veces es una persona que se fue y a la que intentas recuperar a cualquier costo. A veces es un ideal que ya no te sirve, pero lo sostienes por orgullo. A veces es un recuerdo doloroso que no estás dispuesto a perdonar. O simplemente es miedo, miedo de comenzar de nuevo. El sufrimiento se intensifica cuando te resistes a lo que ya es, pero algo cambia cuando admites con honestidad, aquí estoy. Aunque no sea el lugar donde quisiera, es desde aquí donde puedo empezar. Un ejemplo real. Alguien termina una relación. El deseo de regresar con la pareja, de revertirlo todo, de volver atrás, se siente imposible de frenar. Sin embargo, la calma llega cuando esa persona tiene el valor de decir, se terminó. Y aunque todavía extrañe, comprende que debe dejar de intentar rescatar lo que ya no existe. Eso no significa negar el dolor, sino reconocer que además de hundirse en él, existe otra opción: levantarse, respirar, cuidarse, dejar de correr detrás de lo que fue y empezar a caminar hacia lo que puede ser. Ese es el inicio de la reconstrucción. Redefinir rutinas, buscar apoyo auténtico, verse a sí mismo no como alguien rechazado, sino como alguien que está reencontrándose. Esa es la verdadera presencia, ese es el verdadero poder. Otro ejemplo. Alguien pierde su empleo. La mente entra en caos, imagina desastres, corre sin parar buscando salidas. Pero la calma comienza cuando esa persona se siente y reconoce, está bien, esto ya pasó, no puedo cambiar el ayer, pero hoy puedo actualizar mi currículum, reducir gastos innecesarios, pedir ayuda a un amigo y reinventarme. El poder nace en ese paso del pánico a la presencia. Marco Aurelio enseñaba, lo que tienes delante es suficiente, solo actúa, no como quien huye sino como quien decide. Y cada vez que tu mente se escape a los ¿y si no funciona? O ¿y si nunca mejora? Tráela de regreso con una sola pregunta. ¿Qué puedo hacer ahora con lo que tengo? A veces la respuesta es tan simple como ordenar tu espacio, respirar 2 minutos en silencio o escribir en un papel todo lo que sientes, aunque duela. Esos actos pequeños son anclas que te regresan a la hora, el único lugar donde ocurre el cambio. Y cuando el caos parezca más grande que tú, recuerda una de las verdades más duras y al mismo tiempo más liberadoras del estoicismo. No es el hecho en sí lo que te destruye, sino la interpretación que haces de él. Por eso cuida el diálogo interno. No digas, esto es insoportable. Di mejor, esto es lo que debo enfrentar hoy. Y verás cómo tu postura cambia, porque no solo influye lo que piensas, sino el tono con el que te hablas. Muchas veces el sufrimiento no viene tanto del dolor real, sino de la comparación constante, del juicio hacia ti mismo, de exigirte ser más rápido, más fuerte o más perfecto. De ahí nace la prisa, la culpa y la sensación de estar atrasado. Todo eso sofoca tu calma. Respeta tu propio ritmo. Evita compararte. No trates de correr una maratón en el tiempo de alguien que ya va muchos kilómetros adelante. Recuerda, cada flor florece en una estación distinta. Séneca escribió, no es que las cosas sean difíciles y por eso no nos atrevemos, sino que al no atrevernos, las volvemos difíciles. Y atreverse a veces no es más que seguir, aunque sea despacio. Estas prácticas no son magia, pero sí obran milagros. El milagro de dejar de ser esclavo del caos externo y empezar a cultivar fuerza interior. Y cuando eso ocurre, ya no necesitas correr tras todo con ansiedad, porque lo que es realmente para ti percibe tu firmeza y acaba llegando. 7. Una mente receptiva es una mente fuerte. Hay una gran diferencia entre desear algo y ser dominado por ese deseo. Cuando deseas con equilibrio, actúas con claridad. Pero cuando el deseo se convierte en obsesión, roba tu energía, tu atención y tu paz. Todo comienza a girar alrededor de una sola idea y terminas atrapado en lo que crees que te falta, olvidando lo que ya tienes. El estoicismo enseña a observar los pensamientos con distancia y lucidez. Epicteto decía, no te dejes arrastrar por lo que pasa por tu mente, solo obsérvalo. Esa es la base de una mente receptiva. Una mente receptiva no es pasiva,
Es una mente que aprendió a no aferrarse a cada pensamiento como si fuese una verdad absoluta, que entiende que no puede controlar lo incontrolable y que elige vivir el presente con ligereza, sin la carga de querer prever el futuro para sentirse segura. Cuando te obsesionas, dejas de ver la realidad y solo percibes la ansiedad. Lo filtras todo a través de la escasez, de la urgencia y de la comparación. Cuanta más fuerza le das a eso, más tensión acumulas y más lejos quedas de la paz. Pero cuando respiras, frenas y dejas que tu mente observe en lugar de engancharse, algo se transforma. Empiezas a ver las cosas como son, no como tu ansiedad insiste en que deberían ser. Cambias la ilusión del control por la claridad de la aceptación y eso libera. Una mente receptiva es como una ventana abierta. Permite que entre el aire, que la luz atraviese, que lo inesperado suceda. No trata de controlar el clima, no bloquea lo nuevo. Eso no significa renunciar a las metas, sino avanzar sin confundir resultados con valor personal, sin mezclar logros con merecimiento, sin obsesionarte con controlar lo incontrolable. Actúas con intención, pero aceptas con sabiduría. Te esfuerzas, pero no desgastas tus fuerzas en lo que no depende solo de ti. La lección es dejar de obsesionarte con lo que no tienes y permitir que fluya hacia ti cuando sea el momento. Porque cuando dejas de forzar, el camino se muestra. Cuando dejas de perseguir, lo que es para ti encuentra la manera de llegar. La mente estoica, cuando está receptiva, se vuelve más atenta a lo esencial, más presente, más abierta a las señales de la vida, a esos pequeños milagros que solo perciben quienes han aprendido a ir más despacio. En ese punto, la enseñanza del maestro Thich Nhat Hanh ilumina el camino. El desapego nos da libertad, y la libertad es la única condición para la felicidad. Si aún nos aferramos a la ira, a la ansiedad o a las posesiones, no podemos ser libres. Por eso, soltar el control no es debilidad, es madurez. Es abrir espacio para mirar más allá. Es dejar de estar en guerra con la realidad y aprender a fluir con ella. Las cosas más importantes de tu vida no aparecerán porque las exijas, llegarán cuando estés preparado. Y estar preparado significa precisamente esto, estar receptivo, consciente, en paz con el momento presente. Respira. Suelta la rigidez, suelta la urgencia y, sobre todo, suelta el miedo. Escríbelo. Mi mente fluye. Ese es tu compromiso con la paz. Ese es el primer paso hacia una vida más ligera, más clara, más libre. 8. Los obstáculos que te impiden confiar y soltar. Todos hablan de soltar, de confiar en el proceso, de dejar de querer controlarlo todo. En teoría parece fácil, hasta liviano, pero en la práctica, cuando llegue el momento de verdad, cuando hay que soltar a alguien, dejar de insistir en una situación, aceptar que ya no tienes el control, algo dentro de ti se resiste. Esa resistencia es interna y casi siempre se disfraza de autoprotección. Es como si aferrarse al desorden pareciera más seguro que enfrentar el vacío de un nuevo comienzo. Pero en realidad, eso mismo es lo que te mantiene estancado. Uno de los primeros muros que aparece es el miedo. Miedo a perder, a fracasar, a dejar de ir y quedarse sin nada. Pregúntate con sinceridad, ¿cuántas veces te aferraste tanto a algo que no notaste lo mucho que te estaba asfixiando? Es como apretar una espina con fuerza. Cuanto más miedo tienes de soltar, más daño te hace. Epicteto decía, nada grande se destruye por lo que perdemos afuera, sino por la manera en que lo interpretamos. No tienes que soltar lo que es realmente valioso, pero sí la idea de que algo solo vale si permanece a cualquier costo. A veces soltar es la única forma de rescatar lo bueno que aún queda, incluso dentro de ti. Otro obstáculo muy común es la impaciencia. Vivimos en un mundo dominado por la prisa, por las metas y las comparaciones. Queremos recoger frutos antes incluso de haber sembrado. Pero la calma no es inactividad, es conciencia plena. Imagina un árbol recién podado. Al principio parece vacío, feo, casi roto. Sin embargo, en ese silencio germinan nuevas ramas. Los frutos auténticos no nacen de inmediato, crecen cuando es su tiempo. Y para eso se requiere fe. No una fe ciega, sino la certeza de que lo invisible de hoy será lo visible de mañana. También está la rigidez, el dolor que sientes cuando la vida no sigue el guión que habías escrito. Pero ¿te falló la vida o fue tu expectativa la que se volvió demasiado exigente? Es como construir un castillo de arena y enojarse con el mar. El error no está en la marea,
sino en creer que era eterna. Las expectativas desmedidas se transforman en barrotes invisibles. Muchas veces lo que nos hace sufrir no es lo que ocurrió, sino la imagen perfecta que fabricamos de cómo debería ser. Séneca escribió: si quieres que todo ocurra como lo deseas, serás infeliz, pero si aceptas lo que la vida te ofrece, hallarás serenidad. Ser flexible no es signo de debilidad, sino de inteligencia emocional puesta en práctica. El orgullo también se convierte en trampa, esa voz que te dice que soltar es rendirse. Pero en realidad soltar es sabiduría, es humildad, es comprender que somos parte de la naturaleza y no superiores a ella. Como todo lo vivo, atravesamos ciclos, fases, estaciones. Cada vez que intentamos forzar algo fuera de su ritmo natural, todo se bloquea. No por falta de esfuerzo, sino porque estamos desalineados con la realidad. Piensa en la electricidad. No la ves, pero si la tocas mal, lo sientes. La vida también es así. Ignorar sus leyes no acelera nada, solo lo retrasa. Cuando comprendes esto, empiezas a actuar como parte del engranaje, no como alguien que pretenda estar por encima de él, y entonces la vida vuelve a fluir, sin lucha, sin angustia. Pero si miramos más a fondo, detrás de todos esos obstáculos, hay un deseo disfrazado, el de controlar. Controlar lo que sienten los demás, el ritmo de los acontecimientos, el tiempo de cada cosa. Sin embargo, la vida no es un proyecto mecánico, es un río, y quien intenta detener el agua con las manos termina agotado y además pierde lo esencial. No es necesario soltarlo todo de golpe. Puedes empezar con algo pequeño. Hoy, suelta una exigencia. Mañana, un juicio. Deja ir una conversación que se repite sin llevarte a ningún lado. Es como aligerar una maleta. No tienes que vaciarla entera. Basta con quitar lo que ya no te sirve para seguir adelante. Y descubrirás que nada se derrumba. Al contrario, algo nuevo comienza a crecer dentro de ti. Ligereza, claridad, libertad. 9. Los obstáculos que te impiden confiar y soltar. La mayoría vive obsesionada con los resultados. Quieren éxito, felicidad, reconocimiento, pero olvidan algo esencial. No puedes controlar el resultado, solo el proceso. Y esa confusión es la razón por la que muchos se frustran, se desgastan y terminan rindiéndose. Ponen toda su energía en lo que no depende de ellos y descuidan lo que verdaderamente importa. Cuando te descubres atrapado en ese ciclo, deseando demasiado, esperando demasiado, exigiendo demasiado, es momento de detenerte, de cortar el patrón, regresar a ti y recordar qué es lo esencial. Una de las lecciones más poderosas la aprendí del autor Ryan Munsey. Concéntrate en las acciones, no en los resultados. Puede sonar simple, pero cambia por completo tu manera de ver la vida. Porque el resultado es una consecuencia. La acción, en cambio, siempre es una elección.